ver la presencia de compañeros que hablan de la Huasteca, que es Retal de Puebla, y la compañera que habla de Puebla. Y pues bueno, yo soy más como participante de esta población. Fui huevo, coli mucho tiempo, desde mi niñez, desde que mis papás me llevaron a mi tierra, y pues como comentan, aprendí muchas cosas del poblado de Itzócal. Quiero iniciar esta ponencia viendo algunas, digamos, definiciones de las palabras sobre colis, coleme o huehues, que ya se han estado utilizando. La palabra coli, que se usa mucho en mi tierra, significa viejo, ¿no? Así le decimos a los abuelos, coli, no coli, mi viejo, mi abuelo. Coleme es el plural de colis, que son viejos, y huehues es como una deformación del náhuatl, como al español, que precisamente es huehue como singular, es viejo, y huehueme es viejos, ¿no? Y que hace referencia a los disfrazados, ¿no? que se observa en las festividades. Y bueno, voy a hablar precisamente de mi comunidad, de Itzócal, que es el lugar desde donde vengo, y digamos que es de la experiencia que tengo yo. Voy a iniciar presentando un poco el poblado de Itzócal, que ya les comentaba, pertenece a la Huasteca hidalguense. Su municipio es Atapesco. Itzócal se encuentra más hacia el oeste, ¿no? Es un poblado pequeño, según el censo 2018 que realiza la Unidad de Salud de la Comunidad. Se contabilizaron 1.303 habitantes, de los cuales 628 son del sexo masculino, 675 del sexo femenino, y la mayor parte de la población es bilingüe en estos días, y la mayoría de los abuelos son monolingües de la lengua náhuatl. Bueno, la comunidad cuenta con los 3 niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria, y es el lugar donde yo terminé mis estudios básicos. La organización política se basa en la elección anual del delegado, un subdelegado, un secretario, un tesorero y los tequihues que son como los vocales, son los ayudantes, y son las primeras personas, digamos, que se van acercando a servir a la población, a servir al poblado, y que se inicia de esta parte de ser un vocal, de ser un tequihue. Pues sobre la comunidad se organiza territorialmente por ejidos. Los ejidatarios tienen un fuerte peso sobre la toma de decisiones de los acontecimientos que surgen en la comunidad, de las decisiones que se toman para su organización. Como en toda la Huasteca, el clima es cálido, húmedo, hay una abundante y exuberante flora y muy variada fauna. La principal actividad económica es la agricultura temporal, ¿sí? No se practica mucho el riego porque la zona es muy laderosa, hay mucha montaña, y entonces el riego no se usa, es más de temporal la agricultura. Y es de autoconsumo regularmente. Se siembra maíz, frijol, calabaza, chile, el chiltepín que conocemos principalmente. Algunos tienen sembradíos de café, caña de azúcar para hacer el rico piloncillo. La importancia de mencionar estos elementos y aspectos de la comunidad radica en que tanto la organización familiar, social, político del pueblo adviene a la conformación de esta festividad tan importante que es el Chantolo, que ya se ha mencionado la compañera Ligia. El éxito del festejo se observa en la buena organización de la población, en que estén unidos, en que se prevengan para el festejo. Aquí participan los jóvenes, los abuelos, y se tiene que ver también la buena cosecha en ese periodo. Y bueno, otras consideraciones que se cuentan en estos aspectos es pues los preparativos que ya se mencionaban y que voy a mencionar más adelante. Por ejemplo, la cosecha de las flores, hacer los tamales, conseguir la leña, preparar los altares, etc. Y bueno, como preparativos vamos a
tener, digamos, que el preparativo de la festividad comienza meses antes, el mes de noviembre, que sería como septiembre y octubre. Estos 2 meses son importantes y sirven para organizarse tanto como la familia como la comunidad en general. Los preparativos para la festividad comienzan meses antes, de noviembre. Jurado menciona que el Chantolo inicia el 29 de septiembre, fecha que se celebra a San Miguel, donde coinciden las tradiciones europeas y las indígenas. Un día antes o después se recogen los primeros elotes. En algunos hogares en esta fecha se ponen las primeras ofrendas o altares. Sin embargo, podríamos decir que los preparativos comienzan desde el mes de junio, cuando se empieza a preparar la tierra para hacer la milpa. Bueno, yo en estos días he estado mucho en mi tierra y junto con un compañero fuimos a traer precisamente los primeros elotes y que los comimos y los disfrutamos el 29 de septiembre. Y bueno, entonces es muy importante la organización familiar, comunal, las ofrendas y la designación del capitán, digamos, para formar las cuadrillas. Otro aspecto importante dentro de la organización preparativa es la organización familiar para obtener los insumos necesarios para el festejo. A mediados de octubre, a lo que Jurado llama como segunda fase del Chantolo, las familias nahuas consiguen todo lo necesario para poner el altar, que consiste en el agua adorado con palmilla, flores y centolchochitl, una mesa donde se colocan los tamales, guisados, frutas y algunos otros objetos relacionados a nuestros fallecidos. Estos otros objetos pueden ser su ropa, la ropa que dejaron, la bebida que les gustaba, sus utensilios para elaborar, ya sea el machete, el morral, el guaque, digamos, pequeñas cosas como el metate, ¿no? Chocolate, se colocan en el altar. El mismo mes de octubre, el delegado de la comunidad ya ha designado al capitán, que será a cargo de organizar a los jóvenes y señores para conformar la cuadrilla de jóvenes, ¿sí? El delegado de la comunidad elige a un capitán, que es un señor del pueblo, que digamos tiene una gran trayectoria respecto al baile y que va a organizar a los jóvenes para formar la cuadrilla y que se van a observar el 1, el 2 y el 3 de noviembre. Pasó algo muy interesante respecto a esto hace algunos años, en que se tenía, digamos, al capitán, pero no se tenía como contemplado la música. Entonces hubo una como desorganización y esto propició a que no se llevara bien a cabo la festividad. Pero bueno, digamos que lo menciono porque es más importante también ver cómo se organiza la festividad, que no simplemente es una fiesta, que si vamos a la fiesta nosotros observamos simplemente la festividad, el baile, el grito, la danza, pero no observamos lo que pasa anteriormente, ¿no? La organización que sucede con antelación es muy importante para que ocurra este festejo. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los preparativos, las flores de centolchochitl, los objetos de barro, los amadores, la construcción de las máscaras y los adornos con flores de sotol y palmilla. Bueno, la conformación de cuadrilla y la vestimenta. La cuadrilla, digamos, que es la comparsa, es todo el grupo que va a acompañar tanto a los danzantes, ¿no? Que está, digamos, liderado por el capitán, los músicos, los bailadores. En ese aspecto hablaré un poco sobre los coles, los jueves, y también se integra lo que es la ilama, que es la mujer, ¿no? Y el tateca, que también, digamos, es un personaje muy importante dentro de la conformación de la cuadrilla. La caravana, los espectadores y las personas que reciben a la comparsa en sus hogares. Voy a describir, digamos, más a detalle estos aspectos. Bueno, ¿quién es el capitán? Ya mencionaba hace un rato que el capitán era un señor de la misma comunidad que lleva una gran trayectoria, que sabe de la organización,
es una persona respetable dentro de la población, y es que, digamos, tiene estas labores: contrata a los músicos, organiza los ensayos, consigue a las personas, ve los horarios, ve el lugar donde se va a ensayar y consigue vestuarios, el lugar para desplazarse, ¿no? Administra las ganancias ya una vez que se empieza a bailar, y organiza el desenmascaramiento, o lo que comentaba, ¿no? El destape, que en mi comunidad se domina más como moixtapoa, o hay otra palabra en náhuatl que le dicen moixtoma, ¿no? Que se desata el rostro, moixtoma en náhuatl. Entonces, bueno, estos son, digamos, grosso modo las cosas de las que se encarga el capitán. Tenemos al trío huasteco. El trío huasteco regularmente es del mismo poblado, son personas que les gusta la música y que estudian un poco con los mismos señores de otros pueblos los sones que se ejecutan durante la fiesta. A veces, cuando no hay músicos, se tiene que contratar a otro pueblo, pero regularmente, y es muy importante que el trío sea del mismo pueblo. Bueno, este trío participa en los ensayos que se hacen un mes de antelación, como a mediados de octubre, y también asesoran en la correcta ejecución de la coreografía. Como los músicos saben los sones, se sabe la coreografía, entonces cuando se ensaya, te dicen, no, es que esa pieza no se baila así, aquí tienes que dar vuelta, no sé, varias cosas, varios aspectos que se observan, ¿no? Que observan los tríos. Y bueno, los bailadores se disfrazan, ¿sí?, de huehue o ilama. Aquí vamos vamos a comentar más adelante por qué se elige vestirse de huehue y por qué se elige vestirse de ilama. Los bailadores ofrecen el baile, y en esta parte entra el tatecaje. El tatecaje en náhuatl significa el que ofrece. Los bailadores van de casa en casa ofreciendo el baile, pero hay uno de la cuadrilla que es el que ofrece el baile. Entonces llega con el dueño de la casa, llega con bulla, llega con alegría, llega zapateando y ofrece el baile al dueño. Y esa persona tiene que tener una gran habilidad de lenguaje, tiene que tener morbo, tiene que tener albur, para que el ofrecimiento no sea, digamos, sencillo, sino que sea vistoso, que sea alegre. También se observan muchas, digamos, palabras que hacen alusión a la sexualidad, ¿no? Hacen burlas a los integrantes de la familia, y finalmente el dueño de la casa, el dueño del solar, pues cede y se permite bailar, ¿no? Y bueno, los bailadores, digamos, de alguna manera representan a los difuntos, ¿no? Representan a los familiares que ya fallecieron, pero también, digamos, representan con las máscaras digamos, a otras personas, por ejemplo, a los caporales, ¿no? A personas de otro pueblo, por ejemplo, del municipio. Me platicaban mucho sobre este aspecto, que a veces se representaba al caporal, al trapesto, ¿no? Una persona que los contrataba para trabajar, y entonces hacían máscaras con facciones del caporal, como para reírse del caporal y de algún modo desprestigiarlo en la danza, ¿no? Entonces representan estos aspectos, y bueno, ya una vez estando en la casa se baila, se grita, digamos, la máscara lo permite, el disfraz lo permite, y hay una gran euforia por parte de la gente que está ahí, de los mismos danzantes, de los bailadores. Y bueno, también quiero tomar aquí un aspecto sobre las cuadrillas, sobre los bailadores, en que también les comentaba hace rato que es raro ver una cuadrilla de mujeres, es raro ver que las mujeres se organicen, porque digamos que esta festividad, digamos, históricamente lo han organizado los hombres, ¿no? Yo escribía que hay comunidades, pero realmente, digamos, en mi comunidad principalmente todavía existe esta parte patriarcal, esa comunidad, que tenemos mucho por hacer en ese aspecto,
Y bueno, pero ya en estos tiempos se observa cuadrilla de mujeres. En estos tiempos hay cuadrillas mixtas donde las mujeres se integran a la danza, al baile, y esto habla bien, digamos, de la comunidad. Bueno, aquí vemos algunas imágenes sobre las cuadrillas. En la primera, de izquierda a derecha, de su izquierda a derecha es como un grupo de danzantes bailando en un solar, y vemos a los espectadores, ¿no? O sea, los danzantes no van solos, llevan su gente que los acompaña. Regularmente son niños y son, digamos, familiares de los mismos danzantes, porque, digamos, cuando se visten, se disfrazan, tienen que resguardar su ropa, y su ropa a veces se lo entregan al hermano, al primo. Oye, te cargo mi ropa, voy a danzar, y entonces el primo tiene que ir siguiendo al danzante, para que cuando se canse y quiere dejar de bailar, pues se quita la vestimenta, se quita el disfraz y se vuelve a poner su ropa, ¿no? su otra ropa. Lo del trío, ¿no? Conformado principalmente por, pues, una quinta guapanguera, una jarana y el violín. Y bueno, sobre la conformación de las cuadrillas. La conformación de las cuadrillas, voy a pasar a la parte de vestimenta, ¿no? Que decía hablar sobre la toma de decisión. Una parte importante sobre la toma de decisión de qué rol vas a jugar sobre este baile es cómo consigues tú la vestimenta de algún modo y qué rol vas a tener dentro de la cuadrilla. Yo hablaba, por ejemplo, con unos compañeros y se escuchaba dentro de los mismos compañeros de que es que yo no tengo labia para ofrecer, yo no puedo ser el tlatencaque, y entonces pues me visto de dama, ¿no? Porque regularmente los que ofrecen son los hombres, pero hay gente que se viste de mujer, que también es muy bueno para hacer el tlatencaque. Bueno, entonces también radica esa cuestión, ¿no? De qué te vas a vestir, si es bueno para ofrecer el baile o la facilidad de conseguir el vestuario. Yo, por ejemplo, aparezco en esa foto, estaba más delgado, pero soy yo, y con mis primas, ¿no? O sea, llegaba a la fiesta y con mis primas, oye, ya va a llegar a la fiesta, oye, préstame mi ropa, y me prestaban la ropa. Era como la facilidad que yo tenía para conseguir ropa para poder vestir de ilamas, digamos. La ilama, digamos, que es lo que yo me vestía, y digamos, el simbolismo del disfraz radica también en la ropa vieja, digamos que la vejez hace referencia al regresar, al retorno de nuestros antepasados, a lo viejo, digamos, hace referencia a la muerte, a lo desgastado, ¿no? Y entonces los disfraces hacen referencia también a que si tengo un disfraz, digamos que sea viejo, sombreros viejos, zapatos viejos, ropa vieja, como decir que morí y estoy regresando y mi ropa también está desgastada, ¿no? Había cuestiones de sepultamiento, ¿no? De que les ponían una ropa nueva porque decían que el camino iba a ser largo, pero entonces al retornar esa ropa ya estaba desgastada, y es como regresan los colis, ¿no? Y bueno, sobre los espectadores, como ya había mencionado, acompañan a la cuadrilla, ellos se ríen, ellos son los que le dan la viveza a la representación de los coles, ¿no? Digamos, de un modo que sin ellos el baile como que no tendría, digamos, suficiente sentido. Los espectadores tienen una función muy importante porque uno baila porque lo están viendo, ¿no? Si tienes gente que te está mirando, te da más ganas de bailar, tienes esa noción de querer demostrar que bailas. Las personas que reciben la comparsa también son, digamos, se convierten en espectadores, pero participan en el juego que ya habíamos mencionado sobre el tlatencaque y se vuelve un anfitrión. Esta persona pues tiene que recibir, pero también dar, ¿no? Tiene que darle un insumo, ya sea piloncillo, maíz, frijol, aunque ya en estos tiempos se paga con moneda, ¿no?
anteriormente si